Si la región pierde una media de 5.000 habitantes por año, no solo por el envejecimiento de la población, es porque durante las 2 últimas décadas se han ido de Asturias más de 105.000 jóvenes menores de 30 años. La realidad es que de los 68.100 asturianos menores de 25 años sin edad de trabajar, 49.000 ni trabajan ni buscan empleo, un 60,7%, 8 puntos por encima de la media nacional que no aparecen en las tasas de paro juvenil. Aún así, la tasa de actividad donde se refleja el porcentaje de jóvenes que están trabajando nos pone a la cola en España, un 50,59%. Esto es terrible. Nuestros jóvenes deben dejar de emigrar en busca de oportunidades laborales, señorías, y para ello son necesarias nuevas ideas. Al igual que buscaron fomentar la contratación, premiando los contratos tanto de jóvenes como de mayores de 52 años, les proponemos trasladar este tipo de medidas a los jóvenes universitarios recién titulados. Así darían solución a una gran parte del problema del desempleo juvenil. Un último dato ahora relativo a la igualdad, sobre las ventajas de invertir en formación superior. Del total de universitarios graduados, el 94,2% de los hombres están trabajando por el 93,2% de las mujeres. Señorías, la universidad es formación, es futuro, es empleo, son oportunidades laborales, pero sobre todo es igualdad. La igualdad real se consigue formando a personas y dándoles la oportunidad de desarrollar su trabajo en nuestra región. Por ello, les pedimos que valoren nuestra propuesta e implanten una línea de incentivos para que los universitarios formados en Asturias sean productivos para Asturias. ¿Resultado, señor secretario? Votos emitidos 45, sí 14, no 31 y no hay abstenciones. Queda rechazado.